hace que, bueno, no sé si ustedes tengan la página 144, pero es de la lección 17, que es la que estamos viendo, y vamos a ir después de la pregunta 10. Hasta la pregunta 10 nos quedamos. Se quedaron con que iban a hacer contestar la pregunta 9 y 10 y vamos a comenzar a partir de ese punto, que es donde dice en el jubileo, el toque del shofar. Si ya lo encontró, ahí es donde vamos a continuar. Sí, en el jubileo. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí? Ok. ¿Quién me ayuda a leer esa parte, hermanos? Yo. En el jubileo, el toque del shofar marcaba el inicio de la restauración. Levítico 25, 9 al 10. De manera similar, la sangre de Cristo, ofrecida en el propiciatorio celestial, proclama el retorno de los redimidos a su hogar espiritual. Este retorno no es simplemente una liberación temporal, sino una redención eterna que asegura la restauración completa de nuestra relación con el Padre. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, Hebreos 12:24, anunciando nuestra reconciliación definitiva y nuestra herencia eterna en los cielos. Hasta ahí. Muy bien, quiero que vayamos ahí a Levíticos 25, hermanos, porque es importante. 9 y 10. Porque aquí es donde empieza el año del jubileo. Sí. Capítulo 25, versículos 9 y 10. Vamos a leer desde el 8 para tener el contexto y recordar un poquito lo que leímos también la semana pasada. Dice, desde el 8 dice, contarás también, aquí Dios está hablando al pueblo, ¿verdad? Les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Dice, contarás también 7 semanas de años para ti, que son 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces usted debe de tener en mente, hermanos, que cuando en la Escritura dice una semana de años, se refiere a que son 7 años. ¿Ok? Una semana de años son 7 años. ¿Ok? Siempre que escuche eso o lea eso en la Escritura, eso es lo que significa. Una semana de años son 7 años. Es un día representa un año. ¿Ok? Entonces cuando usted lo vea, por eso dice ahí 7 veces 7 años. Y al final 7 veces 7 años, pues son 49. Pero por si no sabe multiplicar, ahí el Señor le dice, son 49, para que quede claro. Pero el contexto es lo siguiente. En el versículo 9 dice, entonces, cuando termina ese 49 año, tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación, ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. Ese es el famoso shofar. ¿Ok? Tocaban la trompeta, lo que escuchamos cuando ustedes escuchan las prédicas y sonaba la trompeta. Ese es, hermano. ¿Ok? Ese es el shofar o el cuerno. Eso es lo que sonaba. Dice que así consagrarán el 50º año, o sea, el año número 50. Si esos son así se leen como cuando usted dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, para decir 50, no dice 50avo, no, es 50º. 50º. Sí, cuando son 40, ¿cómo se dice entonces? Por un pelito le atina, hermanas, así. Por un pelito. 40º. ¿Y cuando es 30? 30º. ¿Y cuando son 20? 20º. ¿Ok? Ya se fijó, entonces cuando usted escucha, es el 20º centenario, significa que son 20 años. O sea, el 20º aniversario, quise decir, perdón, yo me equivoqué ahí. 20º aniversario. Si yo le digo que
mis papás están celebrando su 50º aniversario de bodas, que le estoy diciendo. 50. Están celebrando sus 50 años. Y yo le digo que en el 2029, si Dios me lo permite, voy a celebrar mi 25º aniversario de bodas, que le estoy diciendo. 25 años. Ok. Pues, todo esto me va a decir, ¿y para qué nos dice eso la hermana Mesa? ¿Qué? Porque es importante, hermano. Porque es importante. Cuando nosotros leemos las Escrituras, aunque lo leamos en español, necesitamos saber qué significa cada palabra de lo que estamos leyendo. Porque yo puedo leerlo y hablo español, pero puedo no entender lo que quieren decir cada de esas palabras. Entonces, es importante y muchas veces hay que trasladarlo a nuestro propio contexto, al uso de nuestros propios vocablos, para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces ya hoy aprendimos algo interesante. Cada 50 años se llamaba el año del jubileo. Sí, o sea, era un día que todo el pueblo de Dios se gozaba. ¿Y por qué se gozaban? Porque llegaba el día de la restauración. Es decir, aquellos que habían empeñado, ¿sí?, que habían empeñado sus tierras, ¿sí?, les serían restauradas. Aquellos que ellos se habían vendido como esclavos, ¿sí?, con personas para trabajar para ellos, quedaban en libertad. Entonces, eso es lo que iniciaba todo esto. Y era muy importante porque Dios lo que quería decirnos es que Él era el dueño de todo. Él era el dueño de todo. Entonces leemos ahí en el versículo 10, dice, así consagrarán el 50º año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo. Usted seguramente ha escuchado mucho eso. El año del jubileo. El año del jubileo. Cuando usted escucha eso, significa, ese se celebraba cada 50 años. Sí, la Iglesia Católica también celebra eso, pero no tiene ni idea de qué es. Pero a la gente le dicen, es el año del jubileo, y la gente no sabe ni de qué se trata. Le digo porque yo muchas veces lo escuché. De pronto llegué hasta a preguntar, oye, ¿pero qué es el año del jubileo? Es una celebración que se celebra cada 50 años. Oye, pues yo tengo 10 y ya lo escuché 2 veces. Hoy tenía 20 y ya lo escuché otra vez. Entonces, ¿cómo es que funciona? Nadie me sabía responder, ¿verdad? Porque de pronto así es como pasa. La gente no pregunta o... Dice que será de jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia. Sí, acuérdense ahora, también tiene que tener en cuenta, hermanos, la esclavitud que se menciona en la Escritura por parte del pueblo hebreo, o sea, dentro del pueblo hebreo, no era igual que la esclavitud que había en los pueblos alrededor. No es lo mismo. Es completa y totalmente diferente. Y lo puede ver en la misma Escritura. Cuando los hebreos fueron esclavizados por Egipto, no era lo mismo. La esclavitud que tenemos ese contexto es ese tipo de esclavitud del pueblo, por parte de los gentiles. Los pueblos, ese es el contexto que nosotros tenemos en nuestra mente, porque históricamente todos y cada uno de los que estamos aquí presentes venimos de países donde nuestros ancestros fueron esclavizados. Incluso en este país, los ancestros, que también son nuestros, fueron esclavizados. Entonces, cuando usted escucha esa palabra, se le viene a la mente eso. No, pues los trataban muy mal. ¿Verdad que sí? Pues, y realmente sí. Pero no, en la Escritura, en el tiempo de los hebreos de esta época, no era así. Ser esclavo de una persona significaba que yo voluntariamente, era como firmar un contrato. Imagínense que mi hermano Juan y mi hermano Luis tienen una compañía de construcción, donde el hermano es el encargado de la pintura y mi hermano Luis es el encargado de mantenimiento. Entonces, como yo no tenía dinero para sustentar a mi familia, yo le decía a mis hermanos, yo me comprometo a trabajar contigo porque no tengo para el sustento. Entonces, para comenzar, ellos, por así decirlo, me prestaban un dinero. Y yo, para poder pagar ese dinero, yo me comprometía, yo firmaba una especie, como un contrato con ellos. O sea, yo me hacía esclavo de ellos. Todo mi tiempo, todo mi servicio era para ellos. No era que, bueno, pues es que me salió un trabajito por acá y lo voy a hacer. No, hermanos, no funcionaba así. Era un compromiso total hacia tu amo.
¿sí? Le servías. Y no era que trabajaban gratis, no, recibían su salario, recibían alimento, incluso podían hasta recibir ese lugar donde trabajaban ellos, podía ser hasta su hogar. Allí vivían y muchas veces no solamente la persona, a veces toda la familia, para pagar la deuda, vivían en esos lugares. Se les daba hogar, se les daba alimento, se les pagaba. O sea, esa es la esclavitud dentro del pueblo de Israel. No se parece a nada, ¿verdad?, de lo que tenemos en nuestros contextos. Entonces, por eso, cuando todo esto comenzó, cuando empezamos a estudiar con el hermano, cuando leemos en la Escritura que decía siervo y que en realidad era esclavo, chocaba la palabra con nuestro contexto. Entonces, ser esclavo del Señor no significa que me va a azotar, me vas a ser golpeado, o sea, así nomás dioquis, nomás porque no cumpliste las órdenes. Sí, que te va a maltratar. No es eso. Ser esclavo es que tú voluntariamente, por el pago o por eso que Cristo hizo por ti, tú voluntariamente te sometes al Señor. Y ahora ya no eres esclavo del pecado, porque antes de eso voluntariamente nos sometemos al pecado, hermano. No creas que viene el pecado y le dice, oye, vengo a hacer una proposición. ¿Qué te parece que nosotros solitos, hermano, nosotros solitos? ¿Verdad? Entonces se fija, eso es ser esclavo. Voluntariamente vas y te metes ahí al lodo. Entonces lo que el Señor quiere hacer es que voluntariamente ahora nosotros nos sometamos al Señor, que Él sea nuestro Señor. Por eso es que es Señor. ¿Sí? Entonces es bien interesante. Y aquí en el año del jubileo sonaba la trompeta y era fiesta, hermano. Mire, después de los latinos, los que son bien fiesteros también son el pueblo de Israel. Son fiesteros, pero a más no poder. Entonces imagínense cuando el pueblo de Israel empieza a dispersarse en el mundo y llegaron a nuestros países, no, dijeron, de aquí somos, no nos vamos. Nos regresan a nuestra tierra, no. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura. Es parte de su cultura y había muchas fiestas. El Señor lo que Él quiere es que vivamos contentos, que vivamos felices, o sea, dentro de ese contexto que sintamos esa cobertura del Señor. Pero en esta parte lo que viene es el jubileo. Entonces acuérdese, jubileo, aquí las claves, jubileo cada 50 años y era para restauración. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Cristo? Esa es la parte importante, porque todo lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que está sucediendo aquí es sombra de lo que había de venir. ¿A dónde nos va a restaurar Cristo? ¿Qué tipo de restauración hizo Cristo? ¿De qué nos va a restaurar? Esa es la pregunta. Ahora, entonces vamos a responder esa pregunta con la Escritura. Es decir, Dios mismo nos va a enseñar. Vamos a seguir ahí en el párrafo donde dice la conexión con los sacrificios del Antiguo Testamento. Esposa, ¿lo puedes seguir leyendo, por favor? Sí, esposa. La conexión con los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento no solo señalaban la necesidad de reconciliación, sino también el gozo del retorno. Después de la purificación ritual, los israelitas ofrecían sacrificios de paz y acción de gracias, como se describe en Levítico 7, 11 al 15. Estos actos celebraban la restauración de la comunión con Dios y marcaban el retorno espiritual del adorador. Cristo, como el cumplimiento de estos sacrificios, no solo ofrece reconciliación, sino que restaura completamente la relación del creyente con el Padre. Su sangre, al purificar el tabernáculo celestial y a nosotros, Hebreos 9, 23 y 24, establece un acceso permanente al trono de gracia, Hebreos 4, 16. Así como el altar debía ser purificado antes de los sacrificios, el camino al Padre se abre a través de la purificación lograda por Cristo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, acuérdense, aquí en el jubileo, ¿qué pasaba con las personas? Regresaban a su posesión y regresaban a ellos, se les devolvían sus tierras y ellos, aquellos que eran esclavos, regresaban con sus familias. Entonces, imagínense, se iban y trabajaban. Era como muchos de ustedes están familiarizados con esto, sobre todo si vienen de
de poblados, de poblaciones, de pueblitos, donde decían, no, me voy a ir a trabajar a la ciudad. Y luego se quedaban a trabajar en la ciudad 20, 10 años. Y después de esos 20 o 10 años regresaban otra vez para reencontrarse con su familia. ¿Verdad? Pues es algo parecido, hermanos. Nada más que aquí era forzoso, era cada 50 años la gente que tenía esos compromisos, ¿sí?, regresaban. Y lo interesante era que no solamente regresaban nomás así porque ellos querían, sino porque era el tiempo que el Señor señalaba para eso. Se les perdonaban las deudas. El deudor, por ejemplo, imagínense, le voy a regresar al caso que le decía de mi hermano Juan y de mi hermano Luis. Imagínense que ese soy yo, ¿sí?, tengo esa deuda, pero no les alcanzo a pagar en esos 50 años. Todavía tengo una deuda. Entonces el Señor lo que hacía era, lo que llegaba era, le tienes que perdonar lo que le falta de la deuda. Lo vas a dejar ir a regresar a su casa. Y si alguna tierra es tuya, se la tienes que regresar. Todo eso pasaba, todo eso sucedía. Sí, porque lo que nos estaba enseñando el Señor es que no son tuyas, son mías. Son mías. Y como son mías, yo se las doy a quien yo quiero. Entonces regrésale porque no son tuyas. Ya te las presté un ratito, ahora regrésaselas. Entonces ahora con nosotros lo que Cristo hace es que nos va a volver a regresar, hermanos. Todavía no lo vemos. Y esto me encanta, mire, yo he estado estudiando mucho también esa parte porque me está gustando mucho del ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. O sea, ya, pero todavía no, porque todavía no lo vemos. Pero en la realidad, Cristo ya hizo eso por nosotros. Todo esto, acuérdense, estudiamos también que en este tiempo un pariente era el que redimía todas estas cosas. Entonces, todo eso sucede con nosotros. Nosotros nos hicimos esclavos del pecado. Entonces, voluntariamente aceptamos vivir para el Señor de las tinieblas. Y nos regocijamos. Y entonces el Señor nos tiene que rescatar. ¿Qué necesitamos para que el Señor nos pueda rescatar? Necesitamos un pariente. Un pariente que sea capaz de pagar esa terrible deuda. Ese precio. ¿Y quién es ese pariente? ¿Quién es nuestro hermano mayor? Se fija. Entonces cúmplele eso, ¿verdad? Y luego, fíjese, todo esto tiene que ver con él. O sea, la escritura no se trata de historias fabulosas y fantásticas donde el Señor hace milagros y ya. No, se trata de una persona. Se trata de Cristo. Entonces, ¿qué Cristo hace ahora? Te regresa a tu posesión. ¿Cuál es nuestra posesión? Física, original. Era ese lugar que Dios había hecho para Adán y Eva. Un paraíso. No era un paraíso donde nomás iba a estar sentado rascándose la panza. No, hermano, también se trabajaba. Pero no había cardos ni espinos. Pero no había cardos ni espinos, hermano. Usted imagínese, o sea, ahorita estamos y trabajamos y todos nos quejamos. Oh, es que mucho trabajo. Es que, ¿verdad que sí, hermano? Que nos cansamos y todo. Usted imagínese nada más el trabajo que tuvo que hacer Adán para ponerle nombre a todos los animales. A todos. No es un trabajo fácil, ¿verdad? No es un trabajo sencillo. Y se cansó. Pero el cansancio es diferente, hermanos. El trabajo que él hacía, cuando usted ve la narración, él se gozaba de lo que estaba haciendo. Tanto se gozó que cuando vio a su media mitad, yo me imagino a Adán así, dijo, ¡wow! Dijo, chiquiti, wow. Ahora esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Sí, era un gozo, hermanos. Era un disfrute para la creación original antes de la caída. Era un gozo trabajar. Y también a ella le puso nombre. Y también a ella le puso nombre. Eva se llama Eva por Adán. No crea que llegó Eva y yo no me quiero llamar así. Soy Eva. No. Pero él le puso varona. No, le puso varona. Ajá. Varona. O sea, le puso nombre. ¿Usted se imagina? No.
Qué buen trabajo hizo. Ahora sí que Adán. Qué interesante. Entonces, aquí lo que el Señor nos restaura a ese lugar que está representado en el paraíso. Pero ¿de dónde? ¿Cuál es nuestra verdadera patria? El Salvador, México, Guatemala, Chile. ¿Cuál es nuestra verdadera patria? La celestial, la Jerusalén celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Él nos quiere otra vez restablecer a ese lugar. Nos va a llevar, o sea, Él ya lo hizo, hermano. Todavía nosotros no lo vemos, pero Él ya lo hizo. Cuando Él resucita, cuando el Señor resucita y entra a ese lugar santísimo, no es que Él entró Él solito. Atrás de Él viene toda su iglesia. Atrás de Él, todos ustedes vamos con Él. Vamos entrando con Él. O sea, Él nos fue marcando el camino así. Ahora sí que como decía el Chavo del 8, síganme los buenos. Y vamos con el Señor. Entonces tenemos acceso libre a ese lugar hermoso y precioso que tiene preparado Dios. Y no solamente eso, es en ese lugar, mientras estamos aquí, tenemos acceso a ese lugar para ir delante del Señor y decirle, Señor, la embarré. Señor, me equivoqué. Señor, te fallé. Señor, ¿y qué recibimos ahí? Ahí el Señor nos va a sacar el cinto o la vara y saca. Como eres esclavo ahora mío, y ahora, y vas a tener que aventarte 3 vueltas de aquí a San Juan, de los camotes, y sin comer, te vas a arrastrar como lombriz en la catedral fulana de tal, y le vas a llevar ofrendas de rosas y todo eso a mi santa madrecita para poderte perdonar. No, eso no dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Dice, venid a mí los que están cansados y yo los haré descansar. Él dice que pongamos nuestras cargas en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Dice, pidan y se os dará. O sea, todo eso nos dice el Señor, pero no queremos hacerlo. No, de todo esto nos está restaurando. Pero la restauración más hermosa que hace el Señor, porque fíjese aquí, 20, 30 años, 20, 30 años sin ver a sus familiares. Yo creo que un buen ejemplo, muchos de los que estamos aquí. Tenemos 20, 30 años que no vemos a nuestros familiares de nuestros lugares de origen. ¿Cómo se sentiría usted un día que de pronto llegara un gobernante y le dijera, puedes ir a visitar a tu casa, puedes ir a visitar a tu casa, puedes ir a visitar a tu casa, puedes ir a visitar a tu casa? Y yo les pago el boleto. Es más, vaya. ¿Cómo se sentirían, hermanos? ¿Cómo se sentirían? Felices, contentos, gozosos. Voy a regresar a ese lugar. Agradecidos. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Porque vamos a regresar con nuestro Padre Celestial. Mira, a mí se me hace tan tierno. Ahora que soy abuelo, y pues me hace recordar, veo a mi nietecita y pues está con nosotros y todo, pero ve al papi y se pone feliz. Ve a la mami y se pone feliz. Y se la sientan, ¿verdad?, aquí en el regazo y le platican y la niña es inquieta, pero está feliz. Esa imagen a mí siempre viene a mi mente cuando yo esté ahí en el cielo. Así, como un bebito, el Señor va a estar sentado como el gran Padre Celestial y nos va a sentar en su regazo y nos va a platicar todas esas historias maravillosas. Qué interesante, hermanos. Donde vamos a estar posiblemente como los niños que están llorando. ¿Y qué hace usted? Los consuela, ahora sí que le enjuga las lágrimas, ¿verdad? Se las limpia. Así nuestro Dios. Y eso, hermanos, ya está sucediendo. Ya tenemos acceso a eso. De eso nos está restableciendo el Señor. No solamente a nuestro lugar de donde verdaderamente pertenecemos, sino que está restaurando una vez más la comunión de esta creación, de los seres que Dios creó a su imagen y semejanza,
para poder platicar una vez más con papá, con nuestro verdadero Padre. Poderle decir, Abba Padre. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Amén. Nos vamos a brincar las preguntas 11 y 12. Dice el Redentor y el jubileo. El jubileo, que se describe en Levítico capítulo 25, los versículos del 8 al 13, es un poderoso símbolo de redención. Yo quiero que busquen ahí en sus Biblias Levítico capítulo 25, mientras termino de leer este párrafo, pero quiero que busquen ese pasaje. Levítico 25 del 8 al 13. Dice, es un poderoso símbolo de redención y de retorno. Cada 50 años los esclavos eran liberados, las tierras eran devueltas a sus propietarios originales y el pueblo experimentaba una restauración integral. Este evento comenzaba con el toque del shofar, o sea, con el toque de la trompeta, que anunciaba el fin de la purificación del propiciatorio el día de la expiación. Eso lo leemos en Levítico 25, versículos 9 y 10. Cristo cumple esta tipología como nuestro Redentor, proclamando el año aceptable del Señor, según lo leemos en Isaías 61, 1 y 2 y Lucas 4, 8 y 19. También vamos a leer esos pasajes. Su sangre, ofrecida en el propiciatorio celestial, según Hebreos 9, 12, no solo purifica, sino que anuncia nuestra restauración y el retorno al Padre. Este retorno es similar al de los israelitas en el jubileo, quienes volvían a sus propiedades y a sus familias. En Cristo, los creyentes regresan a su herencia espiritual, como se declara en Efesios 1, 13 al 14. Vamos a ver en qué consistía algo de lo que era el jubileo. Levítico 25 del 8 al 13. ¿Quién me ayuda? Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Ahí está. Fíjese qué padre, hermano. Le acabo de dar el ejemplo. Venga, hermano. Se vaya a su tierra a visitar a su familia. Venga, hermano. Y aquí está el boleto. Con un año de vacaciones. ¡Ándese! ¡Ah! O sea, aquí era un año. No dice, y se van a poner a trabajar, van a tener que seguir cuidando de la tierra, van a cortar los viñedos, van a hacer vino. No, el Señor proveía. Mire, no lo hemos visto aquí, pero dentro de estos 50 años, cada 7 años, el pueblo de Israel trabajaba 6. El séptimo año, el pueblo no trabajaba, no labraban la tierra, la dejaban descansar. Decían, no vayas a recoger, solamente lo que nazca solo en ese séptimo año, de eso vas a comer. Pero no araban la tierra, no cree que llegaban y vamos, ya ve, los que saben un poquito de los cultivos,
Cuando cultiva, tiene que mover la tierra, tiene que ablandar la tierra para poder volver a sembrar. En ese año no se hacía eso, hermanos. No se hacía eso. Se dejaba la tierra así ya. Se llegaba el séptimo año, pum, ya está. Es como se cierra el negocio. Ahora sí que se cierra el gobierno, hermanos. Vámonos, recio, ya está. Y en lo que nazca de eso. Y el Señor alimentaba a su pueblo. Era un año de vacaciones para la tierra y un año de vacaciones para su pueblo. Hermanos, es importante descansar. Es importante descansar, hermanos. Hermanos, si usted trabaja 24 horas diarias, está haciendo mal, se está esclavizando del trabajo. Sí. Hay que descansar, hermanos. Cuando trabaje fuerte. Que sea un ejemplo, que diga, mira, oye, estos cristianos de veras trabajan. En 8 horas hacen lo que otros en 24. Entonces en 8, digo, Señor, nomás necesito 8, es todo lo que necesito. Porque necesito 8 de descanso. Y necesito tiempo de vacaciones. Imagínese, hermano, qué lindo. Fíjese todos los beneficios. Todo esto que escuchamos, esto no existía en ningún pueblo de la tierra. Los pueblos de la tierra alrededor trabajaban como burros, hermano. 25 horas. 35 días al mes. 400 días al año. Y dice, hermano, ¿de dónde está sacando todo eso? Porque no dejaban de trabajar. Lo que le estoy tratando de decir es que no dejaban de trabajar. La gente moría. La gente, hermano, pasaban muchas cosas. Y el pueblo de Dios tenía muchos beneficios. Y esos beneficios venían de parte de Dios. Qué interesante, hermanos. Qué bonito, qué lindo. A eso nos va a restaurar el Señor. De todo eso nos va a restaurar. Nos va a regresar a ese lugar. Leímos ahí que Cristo cumple esa tipología, porque todo lo que estamos viendo tiene que... O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿a dónde vamos? No. Cristo nos regresa a ese año de vacaciones. No significa que va a tener una eternidad de vacaciones, hermano. No, en el cielo también vamos a trabajar, pero más que nos vamos a gozar como también en el tiempo original. Sí, imagínese todo el día rascándose la panza, hermano. No creo. Yo creo que Dios no quiere que seamos perezosos. ¿Ah? No. Nos vamos a gozar, vamos a tener tiempo para... Mami, mira, se va a llegar el día de la adoración en el cielo. Vámonos, recio. Vamos a ir. Vamos. No, como ahorita estamos en... Ay, ya es igual domingo, hay que ir a la iglesia. O sea, hay que ser realistas. Muchas veces a todos nos pasa. Perdón, a todos nos pasa. Ay, ahora tengo flojera. No, hermano, cuando estemos en el cielo, vamos a estar ansiando ese día. Donde todas las lenguas, tribus, todos vamos a estar cantándole al Señor. Con gozo y con alegría. Preparados, listos. Como dice ese canto, ahora sí, yo quiero trabajar para el Señor. Confiando en su palabra y en su amor. Entonces, dice que Cristo cumple esa tipología como nuestro Redentor. O sea, como nuestro hermano mayor. Él nos redime, no solamente de los pecados, nos redime también. O sea, es decir, Él paga el precio de la esclavitud para restaurarnos a nuestras familias o a nuestra familia celestial, que esta familia la vemos como la familia de Dios. O sea, su iglesia. Por eso es que somos hermanos. No cree que se inventó la palabra más, es que se oye tan bonito. No, es que somos hermanos. Somos hermanos, porque tenemos un Padre en común. Tenemos un Padre en común, dice, proclamando el año aceptable del Señor. ¿Alguien tiene Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2? Y alguien que lea Lucas 4, 18 y 19. Yo tengo Lucas. El Espíritu, Isaías. Sí, hermano. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Isaías 61? Sí, Isaías 61, 1 y 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza
del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. O sea, ese es el día, hermanos. Cuando el Señor venga, cuando el Señor vino por primera vez, vino a hacer eso. Y cuando venga otra vez, va a hacer eso, hermanos. Va a hacer eso, porque esa es la voluntad de Dios el Padre para con su Hijo y para con nosotros. ¿Qué dice Lucas 4, 18, 19, hermana Marina? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. O sea, ¿qué estamos viendo? Perdón, hermana. A los oprimidos, a predicar el año agradable. ¿Qué estamos viendo ahí, hermanos? ¿Qué vimos en Isaías? Una profecía, ¿verdad? ¿Y dónde estamos viendo el cumplimiento? En Lucas. Estamos viendo ahí cómo Dios cumple su palabra, hermanos. Dios cumple sus promesas. Dios no es como nuestros políticos, hermanos. Puras promesas, puras promesas, puras promesas. Y a la hora de la hora, nada. No, el Señor sí cumple sus promesas. Él sí cumple sus promesas. Aquella promesa que le hizo a su creación desde Génesis capítulo 3. Esa promesa el Señor la ha cumplido al pie de la letra. De una manera impresionante, hermanos. Y todas las promesas que usted ve en el Antiguo Testamento, todas las ha cumplido el Señor. Entonces déjeme decirle que todas las promesas que vemos en el Nuevo Testamento, todas las va a cumplir el Señor. De hecho, para Él ya las cumplió. Él ya las hizo. Aunque nosotros, ahora sí que como dice ese canto, aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando. Yo sé que está sobrando. Efesios 1, versículos 13 y 14 dice así. En Él también ustedes, o sea, ustedes hermanos, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Qué interesante, hermano. Es que, hermano, mire, es un tema que no se ha tocado aquí, pero lo hemos estudiado muchas veces. Se nos ha predicado muchas veces de eso. Cuando se firmaba un contrato, sí, o cuando se hacían promesas o todo eso, o cuando se acusaba a alguien, siempre tenía que haber dos testigos. Siempre tenía que haber dos testigos para reafirmar todo lo que está sucediendo. El Señor siempre cumple lo que Él requiere. Siempre lo hace de una manera impresionante. Y Él cumple la promesa redimiéndonos y haciendo todo lo necesario a través de su Hijo Jesucristo. Y luego nos sella. Entonces Dios el Padre, no dice eso en la Escritura, ¿verdad? Pero yo me lo imagino. Te imagínese como juez de jueces, Señor de señores. A ver, ¿dices que eres salvo? Sí, Señor. ¿Dónde están los testigos? De hecho, yo me acuerdo haber hecho una prédica así, cuando todavía vivía la mamá de la hermana Stephanie. Haciéndole como una referencia, ¿no? a eso. A ver, ¿y tú dices que eres cristiano? Sí. ¿Por qué dices que eres cristiano? Es que yo conozco al Señor, yo recibí a tu hijo como Señor y Salvador. Como un ejemplo se lo había puesto, como una ilustración. Yo conozco al Señor. Bueno, es que hay muchos que dicen Señor, Señor. Yo sé, el Señor escudriña los corazones, no necesita preguntarnos, hermano. Era simplemente una ilustración. A ver, ¿qué dice el abogado? ¿Y quién es el abogado? Cuando lo mirábamos en ese contexto, ¿verdad? Ya vemos que entendemos la justicia de otra manera, pero en ese contexto, en ese ejemplo que le ponía, saltaba a nuestro abogado. No solamente soy su abogado, yo estuve ahí, yo pagué por él, yo soy el testigo. Otro testigo, el Espíritu Santo. Yo lo sellé, yo estaba ahí. Cuando él recibió a Cristo, yo lo sellé. Sí, eso a mí me encanta, hermanos, porque es garantía.
Y toda esa evidencia a mí me dice que el Señor, cuando lo hace las cosas, las hace bien. No las deja medias. No te dice, mira, yo voy a hacer como una tontería que está saliendo en internet de todos esos lobos rapaces que se dicen pastores y pastoras y sabe, profetas y sabe cuántos se ponen. Y apóstoles. Y bueno, ¿sabe cuántos se ponen? Bueno, ya está ahí. Ya está gente que dice que son más que apóstoles. Hágame el grandísimo favor. Creo que están en la mochila o ahí en la bolsa. Y todas esas cosas, hermanos. Digo, ¿cómo es que se atreven a hacer todas esas cosas esta gente? Y en nombre de Dios, engañando a la gente. Y por eso, hermanos, a mí me gusta estudiar, porque todas esas cosas, cuando estamos afilados, tenemos que conocer la verdad, para que cuando escuchamos ese tipo de cosas, no, eso no es del Señor. El Señor no dice eso en su palabra. El Señor no dice eso. Todo eso a mí me da la garantía de que el Señor me salvó. Y no me ha dicho, yo hice el 60% y tú vas a hacer el otro 40%. No, eso no existe. Todas las religiones del mundo, hermanos, todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo auténtico y verdadero, todas usted tiene que hacer algo. Todas. Dígame una en cuál no. Mire, los judíos usted tiene que cumplir con todas las leyes. Son obras. Con los católicos, apostólicos y romanos, bautizo, todos los sacramentos. Y no solamente eso. No solamente eso. ¿Qué más tiene que hacer? Obras buenas. ¿Qué más tiene que hacer? Soltar. Sí, es que hay que decirlo, hermano. Las cosas como son. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Eso en el catolicismo romano le garantiza su entrada al cielo? No. ¿A dónde? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía según el catolicismo romano? Que es a lo máximo que puede aspirar. Al purgatorio, hermano. Y todavía están en el purgatorio, todavía. Se fija, hermano. Entonces, cuando nosotros encontramos la verdad, que el Señor ha hecho todo, ¿cómo es posible que todas esas cosas que se enseñan en otras religiones se comparen a lo que ha hecho el Señor? El Señor lo ha hecho todo, hermanos. Y Él quiere que estemos de jubileo. Él quiere que estemos gozosos. Él quiere esto para nosotros. Él lo ha hecho para nosotros. Y nos dejó rastros, nos dejó pistas para decirles, ya lo hice. Y para muestra basta un botón. Mira, ya lo hice con mi pueblo en el Antiguo Testamento. Pero eso era sombra de lo que realmente iba a venir. Que nos iba a restaurar a nuestras familias, nos iba a restaurar a nuestra verdadera familia, a nuestras verdaderas posesiones, a nuestra verdadera comunión con el Dios verdadero. Eso es lo más lindo, que ahora tenemos esa comunión con el Dios verdadero, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. Qué lindo, hermano. Fíjese, yo que pensé que iba a terminar la lección hoy. Pero es que esto está, hermano, a mí me da gozo, hermano. Yo no sé usted qué siente, pero yo siento gozo, hermanos. Ese gozo que es difícil expresarlo. Es difícil expresarlo porque hay esa gratitud hacia el Señor. Y le doy gracias al Señor, le doy gracias también a mi pastor que me da la oportunidad de poderles transmitir el gozo que siento, hermanos. No tanto que la palabra, y que qué significa la palabra quincuagésimo y que 7 por 7 son 49. Y que, no, hermanos. Mi objetivo es hacerles ver que en esas cosas el Señor me da gozo.
Hasta en esa multiplicación del 7 por 7, 49. Me dice, Señor, ¿ves? Hasta las matemáticas. Ahí estoy yo. Que si quincuagésimo, que si ahí estoy yo. Allí estoy. Y eso me llena de gozo, hermanos. Vamos a orar. Y vámonos a alabar al Señor, darle gracias a Dios. Hoy les tengo una sorpresa en las alabanzas. Y nos gusta este maestro. Nos gusta. Entonces, nos vamos a gozar, hermanos.